Les pido, como siempre, que tengan cuidado con los micrófonos, por favor. Si alguien quiere opinar, hablar, no es problema, pero cuidando el micrófono. Bueno, hoy día vamos a continuar. Vamos a continuar con algo que ya empezamos, ¿no es cierto?, en las clases pasadas, que es el pensamiento teológico de San Juan. Hoy día nos vamos a adentrar más profundamente aún en este pensamiento y lo vamos a mirar desde tres aspectos que son muy fundamentales para entender efectivamente cuál es este pensamiento. Déjenme llegar. Eh, el primer aspecto que vamos a ver hoy día tiene que ver con la cristología de San Juan. Este es un aspecto central de todo evangelio y más aún, de todo escrito del Nuevo Testamento. ¿Mm? Los 27 libros del Nuevo Testamento eh, tienen incluido de una forma u otra una cristología, que normalmente tiene ribetes propios. No es lo mismo la cristología que encontramos en los sinópticos que la de Juan o la de Pablo. Va variando. Entonces, antes de entrar en la cristología propiamente juánica, que la vamos a ver en algunos minutos más, yo voy a hacer un análisis muy breve, muy general, comparativo de la cristología de Juan con la de los sinópticos y con la de Pablo. Esta es una buena manera de iniciar el estudio de una cristología de un texto o de un autor, porque permite también ver las diferencias que tiene, o más que las diferencias, el enfoque diferente con que cada uno de los autores del Nuevo Testamento ha enfrentado este tema, que es fundamental. Si uno en un texto del Nuevo Testamento no encuentra una cristología, mejor olvidarse de ese texto. No sirve mucho. Es a partir de la cristología que nos ofrece el autor que realmente podemos ir a otros, incluso a otros temas, como vamos a hacer hoy día. Bueno, primero voy a comparar la cristología joánica con la sinóptica. Esto ya lo hemos visto, ¿ya? Que hay una diferencia en el enfoque central. Eh, los sinópticos ponen su centro de gravedad, ¿ya? Para sustentar la presentación de Jesús en la cercanía del reino, en la predicación del reino, en la llegada del reino. Ese es el tema fundamental de los tres evangelios sinópticos, ¿ya? Y esa llegada del reino, esa cercanía, exige conversión. Esto lo podemos ver claramente en el inicio del evangelio de Marcos, por ejemplo, que parte diciendo, el reino se ha acercado, el reino ha llegado, el reino ya viene, conviértanse, conviértanse por esta cercanía, ¿no es cierto?, del reino de Dios. Eso está en el corazón de los tres sinópticos y cualquiera sea el evangelio que estudiemos, vamos a encontrar eso. Lo medular es la predicación del reino, que también es una manera de predicar a Jesús. No es que el reino y Jesús no tengan nada que ver, pues. Muy por el contrario. El reino es también Jesús, ¿ya? Así que ese es el enfoque sinóptico. Juan cambia ese centro de gravedad, ¿ya? Ya no es tanto el reino, sino que el centro de la cristología juánica es Jesús mismo, ¿ya? Jesús es el mensaje predicado, la persona de Jesús. Y para decirlo de manera gráfica,
Jesús el Cristo. Esta manera de denominar a Jesucristo es bien importante porque une en la denominación de Jesús su naturaleza histórica, su carácter histórico de personaje histórico, verdadero hombre, ¿no es cierto?, que ha vivido entre nosotros como uno más de nosotros. Y este Jesús es el Cristo, el ungido, el anunciado, finalmente el Hijo de Dios, ¿ya? Entonces, este cambio es muy importante tenerlo a mano porque cuando nos adentremos en la cristología juánica vamos a ver que esto es lo principal, ¿ya? Eh, Predicar, el mensaje predicado es el mismo Jesús, Jesús el Cristo. Vamos ahora a compararlo con vamos a comparar la cristología juánica con la cristología paulina. Y aquí también vamos a encontrar algunas diferencias importantes, pero también vamos a encontrar puntos en común, ¿ya? Son sin duda las dos grandes cristologías del Nuevo Testamento, donde más desarrollado está el tema de la cristología es en San Juan y en San Pablo, ¿ah? No es que en los sinópticos no esté desarrollado, pero al cambiar, al hacerlo desde un enfoque del reino, eh, es distinto. Acá lo central, tanto en Juan como en Pablo, es el cristocentrismo, es decir, el mensaje fundado en la persona de Jesús, ¿ya? Y ambos quieren dejar en claro esa novedad. ¿Mm? Hasta antes de la manifestación de Jesucristo, ciertamente tenemos revelación de Dios, tenemos palabra de Dios, ni más ni menos que todo el Antiguo Testamento. Pero con la manifestación de Dios en Jesucristo hay un cambio fundamental. Y ambos quieren expresar ese cambio de manera tajante, que no quede duda. ¿Mm? No es, a ver, esto hay que entenderlo de esta manera. ¿Hay continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Sí, hay continuidad. ¿Mm? Finalmente es un todo, una revelación continua desde, digamos, los orígenes hasta la revelación en Jesucristo. Hay una continuidad, pero también hay un quiebre, ¿ya? Hay un acontecimiento en Jesucristo que lo cambia todo, ¿ya? Que le da plenitud a la revelación de Dios. Y eso ambos autores lo quieren dejar muy claro. ¿Mm? No estamos en presencia de un profeta más o de un patriarca más, no, no, aquí estamos en presencia de un hito significativo, significativo. Por eso se habla de continuidad, pero también se habla de quiebre, ¿ah? De establecer algo que cambia todo. Ahora, ¿cuál es la diferencia principal entre ambos? Para Pablo, lo fundamental es la fe, ¿ya? El principio de vida nueva es la fe en Jesucristo. ¿M? Este punto lo veremos más adelante cuando veamos el cuerpo paulino. Es fundamental. ¿M? Es un punto además que tomará Lutero con muchísima fuerza. ¿M? La fe como el principio de vida nueva. Y Pablo insiste en una ruptura con el sistema legal judío. Es decir, eh, para Pablo es necesario asumir que lo que verdaderamente nos salva es Jesucristo, es la fe en Jesucristo, ¿ya? Y no la ley en cuanto valor absoluto de salvación, ¿ya?
La ley tiene su lugar, ¿no es cierto? Tiene su rol, ¿ya? Tiene su importancia, pero no está ahí el centro del mensaje. El centro del mensaje es esta adhesión, ¿no es cierto?, por la fe a Jesucristo. Juan también tomará la fe, pero más que como con una ruptura con el sistema legal judío, eh, para Juan la fe es fidelidad personal, es una manera de adherirse personalmente y permanentemente a Cristo, ¿ya? Es una opción personal, personal, ¿ya? Eh, ambos, tanto Juan como Pablo, van a utilizar esto que veíamos la clase pasada, este lenguaje jurídico, esto de expresar la novedad de la vida cristiana como un verdadero juicio. ¿M? Eh, un verdadero juicio, ¿no es cierto?, en que hay un proceso que en Juan es caracterizado del mundo contra Jesús, de un mundo que no cree, que no lo acepta, ¿no es cierto?, contra un Jesús que es el testigo veraz del Padre. ¿Mm? Jesucristo es quien ha venido a expresar la verdad del Padre. Entonces, es presentado este proceso de Dios contra un mundo que ha rechazado a su Hijo. Y ese rechazo ya es señal, ¿no es cierto?, de juicio, de resultado del juicio. ¿Ah? Dirá Juan, bueno, el que no cree en Jesucristo, el que no lo acepta, el que lo rechaza, ni siquiera necesita ir a juicio porque ya ha sido juzgado, ¿ya? Se ha juzgado a sí mismo, rechazando al Hijo de Dios, ¿ya? Juan no comparte lo que podríamos llamar esta obsesión paulina por la fe, ¿ya? Vamos a ver que en Pablo este es un tema extraordinariamente fuerte, la salvación por la fe, ¿ya? Tampoco habla de dos conceptos que son muy queridos a Pablo, que es la justicia de Dios, ¿ya? La justificación de Dios. ¿M? Y tampoco habla de la gracia. ¿Eh? El concepto de gracia es también netamente paulino. Hay una excepción en el prólogo, en Juan 1:14, pero realmente ni la justicia de Dios ni el concepto de gracia son propios de la cristología juánica. Y tampoco juega papel alguno en la cristología juánica la alianza de Dios con Israel, que para Pablo también tendrá un papel muy significativo. ¿Mm? Ahora, en ambos teólogos, llamémoslos así, porque estos autores obviamente tienen el carácter de teólogo, ¿ya? La concentración cristológica es la característica más notable que ambos comparten, ¿ya? No hay otro lugar del Nuevo Testamento, incluyendo los sinópticos, en que se haya reflexionado tan profundamente sobre la persona de Jesucristo, ¿ya? Incluyendo un tema que va a ser muy importante en Juan, que es su preexistencia eterna, ¿ya? Algo que el Evangelio de San Juan cristológicamente quiere establecer con muchísima claridad, es lo que se denomina la preexistencia de Cristo. Es decir, Cristo desde todo, engendrado por el Padre desde toda la eternidad, ¿ya? Eso es y eso es lo que lo hace Dios. De hecho, algunas clases atrás veíamos una herejía importante del siglo IV, que era el arrianismo, que finalmente lo que negaba era esto, negaba la preexistencia eterna de Cristo y lo asociaba a
a una criatura. ¿Ah? Hubo un momento en el cual Cristo no habría existido. ¿Mm? Eso lo combate tanto Juan como Pablo, pero especialmente Juan va a ser un énfasis. De hecho, el Evangelio parte con eso, en el prólogo, parte afirmando la preexistencia eterna de Cristo. Ahora, ¿por qué podemos ver entre estos dos grandes autores, estos dos grandes teólogos del Nuevo Testamento, estas diferencias? Ellos vienen de experiencias cristianas distintas. En Pablo lo que vemos es un encuentro, el encuentro camino de Damasco, ¿no es cierto?, bien conocido, que cambia dramáticamente a la persona de Pablo en un acontecimiento, ¿ya? Es decir, Pablo es más bien un perseguidor de la iglesia, ¿no es cierto? Alguien que ha hecho una cruzada contra los cristianos y y que es interpelado por el Señor con un encuentro trascendental, ¿no es cierto? Narrado en los Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Un encuentro que cambia la vida de Pablo de tal manera, ¿no es cierto?, que lo lleva a convertirse en este pilar del cristianismo a partir de este evento de conversión. En cambio, por el lado de Juan, no tenemos un evento de este tipo. ¿Qué es lo que tenemos más bien? Tenemos un camino de varios años, acuérdense que estamos desfasados, entre Pablo y Juan estamos desfasados más de 40 años. Entonces tenemos un camino progresivo de iluminación y profundización paulatina del misterio de Cristo, ¿ya? Que ha llevado a cabo un testigo ocular, ¿no es cierto? Alguien eh, que ha sido testigo, que ha sido protagonista del ministerio de Jesús, ¿no es cierto? Y que después tiene tiempo para ir haciendo una iluminación y una profundización progresiva del misterio de Dios, ¿ya? La cristología de Pablo es una cristología que urge. O sea, Pablo como que lo que transmite es, bueno, no perdamos un segundo, ¿ya? Si ya Cristo se ha manifestado, ¿ah? Se ha manifestado, ¿no es cierto? Y es el momento de acoger su mensaje, acoger su invitación. En cambio, en Juan tenemos un proceso más bien reflexivo, ¿ya? En que vamos a ir descubriendo paulatinamente, ¿no es cierto?, quién es realmente Jesucristo, ¿ya? Esta urgencia de Pablo está muy centrada además en el misterio pascual. Para Pablo, la revelación de Jesucristo es su misterio pascual, ¿ya? Pablo nos interesa mucho por la encarnación en cuanto proceso, ¿ya? Eh, para Pablo la encarnación, bueno, es lo que posibilita que después tengamos el misterio pascual, ¿ya? En cambio, Juan sí se va a interesar más en el proceso, en recorrer este proceso que Jesús lleva a cabo, ¿no es cierto?, a través de su estadía con nosotros, ¿ya? Y obviamente este proceso va a tener su plenitud, se va a manifestar plenamente en lo que el Evangelio llamará la hora. El concepto de la hora de Jesús lo vamos a ver, aparece muy marcado en diversos relatos, ¿ya? Y se manifiesta plenamente en la hora de su muerte y resurrección. Pero Juan lo toma desde el inicio de la vida pública de Jesús. De hecho, este concepto de hora, por ejemplo, lo vamos a encontrar en las bodas de Caná, capítulo 2, que es prácticamente el inicio de la vida pública de Jesús en Juan.
antes de la boda de Caná, está el prólogo que tiene otra razón de ser en el Evangelio. Entonces, como digo, Juan se interesa mucho por este proceso que recorre Jesús. ¿Mm? Por eso que en el relato juánico, lo veíamos también hace algunas clases, encontramos las pistas de que el ministerio duró más de 3 años, ¿ya? Hay 4 viajes a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y es porque Juan está más interesado en mostrarnos todo el proceso, ¿ya? Todo el proceso que vivió Jesús. Pablo como que se va directo al misterio pascual. Todo lo lleva al misterio pascual, porque dice, es ahí donde realmente se manifiesta Jesucristo. ¿Ah? Lo demás es preparación, pero donde está la esencia de Jesucristo es en su misterio pascual. No son contradictorios ni mucho menos, son énfasis distintos que se explican bien por esto que veíamos al principio de esta lámina, de experiencias de encuentro con el Señor diferentes. Pablo es hijo de una conversión dramática, ¿ya? Pasa de enemigo de la iglesia a apóstol, a apóstol, con el encuentro con Jesús. Lo convierte en apóstol, sin ser uno de los 12. En cambio acá, Juan, tenemos un proceso de reflexión, de iluminación, de ir descubriendo gradualmente al Señor, ¿ya? Ahora, el pensamiento de Juan, el pensamiento cristológico de Juan, tiene una personalidad propia, ¿ya? No depende directamente de los sinópticos, eso está claro, ¿ya? Ni literaria ni teológicamente, parte de algo distinto, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no reconozca lo que se denomina el querigma primitivo, es decir, el anuncio primitivo, porque también ha tenido acceso a materiales, ¿ya? Que son presinópticos. ¿Ah? Juan también, al igual que Marcos. Marcos da inicio a la tradición sinóptica basado en materiales presinópticos, ¿ya? Posiblemente orales. Bueno, todo indica que Juan también tuvo acceso a esos materiales presinópticos, ¿ya? Entonces, en el cuarto evangelio encontramos, ¿no es cierto?, una cristología, que es el centro de la teología del evangelio, ¿ah? Basado en la persona de Cristo, tal como la fe de esta comunidad especial que hemos descrito en clases anteriores, lo ha comprendido y lo ha celebrado en su culto. Bueno, vamos a entrar ahora ya en la cristología juánica propiamente tal, ya no de manera comparativa con, con los otros autores, sino propiamente lo que Juan, ¿no es cierto?, expresa en relación a este tema. Lo primero que es importante es este título que ya lo expliqué, ¿no es cierto? Jesús el Cristo. ¿Ya? Para Juan, eh, está indisolublemente unido la persona de Jesús, el Jesús histórico, con el Cristo de la fe, con el ungido, con el anunciado, con el que debía venir, con el profeta esperado, ¿ya? Con el Hijo del Hombre, ¿ya? Es el mismo, ¿ya? En la persona de Jesucristo se funden, ¿no es cierto?, estas dos dimensiones inseparables, ¿ya? Jesús, el Cristo. Ahora, todo el pensamiento juánico, todo lo que uno realmente encuentra en el Evangelio, uno lo puede reducir a cristología. O sea, cualquier tema que ustedes tomen del Evangelio de San Juan, ya cualquiera, el prólogo, el diálogo con la samaritana, el diálogo con Nicodemo,
la resurrección de Lázaro, eh, cualquier tema que está tratado en el Evangelio es cristológico, ¿ya? Tiene una mirada desde Cristo. ¿M? Todo el Evangelio es cristológico, ¿ya? O sea, aquí vamos a encontrar una concentración muy grande en torno a la figura de Cristo, ¿ya? Que es propia de la fe cristiana. Esto lo vamos a encontrar en todos los escritos neotestamentarios, pero acá es como el culmen, ¿ya? O sea, si uno realmente quiere decir en qué texto del Nuevo Testamento encontramos esta focalización, esta concentración cristológica, ¿ya? Es en este Evangelio, ¿ya? Aquí tenemos algo que realmente no ha sido superado por nadie, por ningún otro escrito del Nuevo Testamento. ¿Ah? Aquí está eh, un extracto cristológico muy, como digo, muy concentrado, ¿ya? Fíjense que en este Evangelio vamos a encontrar prácticamente todos los títulos cristológicos que se han utilizado para referirse a Jesucristo, ¿ya? Los usa todos, porque de todos obtiene algo, de todos, eh, con cada uno de ellos va mostrando alguna faceta de Jesucristo. Por ejemplo, uno muy importante, Jesús es el logos preexistente, ¿ya? El logos, un título de gran importancia para definir la naturaleza de Jesucristo, ¿no es cierto? La palabra, traducido por la palabra, el verbo, preexistente, es decir, de existencia eterna, ¿ya? Junto al Padre. ¿M? También es el encarnado, no se queda solamente en este logos eterno, ¿no es cierto? Sino que también lo lleva a la realidad de la encarnación. Es el unigénito de Dios, es decir, el Hijo único de Dios. Es el Mesías anunciado, el Mesías prometido. Es también el profeta que había de venir, que está anunciado desde el Deuteronomio. Es el Cordero de Dios, ¿ya? Vamos a ver que para Juan, dentro del misterio pascual es muy importante la asociación que hace con los corderos que se degollaban la víspera de la Pascua, que después se utilizaban en la cena pascual. Bueno, el nuevo Cordero de Dios es Jesucristo, ¿ya? Es el Hijo de Dios, Maestro, ¿m? Aquel de quien escribieron los profetas, ¿ah? Como vemos en el relato de los discípulos de Maús, cuando Jesús explica las Escrituras. Bueno, las Escrituras, ¿de quién hablaban? De Jesús, ¿ya? El Rey de Israel. ¿M? Un título muy importante también, el Hijo del Hombre, ¿ya? Un título mesiánico que proviene del Antiguo Testamento, especialmente del libro de Daniel, ¿ya? El Hijo del Hombre, la profecía del Hijo del Hombre. ¿Mm? Otros títulos, además del Hijo, es el Esposo, ¿no es cierto? El Mesías que ha de venir, el Salvador del mundo, un título muy especial, el Salvador del mundo, el Profeta futuro, el enviado de Dios, el Santo de Dios, el Rey de los judíos, ¿ya? Y finalmente, después de los sucesos pascuales, el Señor, el Kyrie, ¿ya? Ahí podemos recordar la frase de Tomás, ¿no es cierto? Señor mío y Dios mío, ¿ah? El reconocimiento que finalmente
quien los ha acompañado, quienes ha estado con ellos, es ni más ni menos que el Señor. Entonces, fíjense todos los títulos que utiliza Juan. Son prácticamente, no sé si a uno se le puede ocurrir alguno que no esté en esta lista. ¿Ah? O sea, los utiliza prácticamente todos, ¿ya? Y de cada uno de ellos, como digo, va a extraer un contenido específico, ¿ya? Todos estos títulos también Juan los integra, es decir, eh, va a haber un, un esfuerzo, ¿no es cierto?, de Juan, de que si bien cada título refleja algún aspecto diferenciador de quién es Jesús para nosotros, también hay algo que lo integra todo. ¿Ah? Entonces, esto se ve muy bien en un paralelo que Juan va a hacer entre el Hijo de Dios, el título de Hijo de Dios, y el título de Hijo del Hombre, ¿ya? Es decir, por un lado, el Jesús histórico, los padecimientos históricos de Jesús, pero también su glorificación, ¿ya? Eh, la cruz es muy importante para Juan, porque ahí están los padecimientos históricos de Jesús, pero también lo es su glorificación, ¿ya? Su reconocimiento como el Hijo de Dios al cual Dios le va a dar la razón, ¿ya? Lo va a glorificar. Ahora, la afirmación cristológica central de Juan tiene que ver con la misión de Jesucristo, ¿ya? La misión del Hijo por parte de Dios. ¿Ya? Fíjense que esto es tan fuerte que el Padre, ¿quién es el Padre para Juan? El Padre queda definido como aquel que envió a Jesús. Miren qué interesante esta manera de definir al Padre. ¿Quién es el Padre? Bueno, el que envió a Jesús, ¿ya? Y a partir de este envío, Juan va a establecer una relación directa entre ambos, muy directa. ¿Mm? ¿Cuál es el origen de Jesús? Bueno, el origen es Dios, porque Jesús tiene un origen eterno. ¿Cuál es su naturaleza? Bueno, es ser como es el Padre, ¿ya? ¿Qué es lo que caracteriza a Jesús? Que ha sido enviado por el Padre. Y hay una relación íntima que va a tener Jesús con aquel que le envió. ¿Ya? Esto lo convierte en, en un ser especial, plenipotenciario del Padre, su representante, su credencial. ¿Mm? El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cuál es el camino para llegar al Padre? Jesús. Señor, no sabemos el camino, ¿ya? Pero ¿cómo? Si el camino soy yo, ¿se fijan? ¿Ya? O sea, en todo momento el Evangelio va a tender, ¿no es cierto?, a establecer esta unidad de Jesús con su Padre, unidad eterna, ¿ya? Y la misión que Jesús ha venido a hacer tiene su centro en el Padre, no es una misión propia, no es una misión de lo que, eh, eh, no es una misión eh, desconectada del Padre. No, por el contrario, está plenamente conectada con el Padre, tiene su razón de ser en el Padre. ¿Ya? Por eso Dios es al final el origen de todo lo que dice Jesús y su garantía. O sea, cuando Jesús expone algo,
está exponiendo lo que el Padre ha querido exponer y, y está garantizado por el Padre. ¿Mm? Luego, la opción por Jesús es la opción por el Padre. Las obras de Jesús, Jesús dice, si no creen en mí, crean a lo menos en las obras que yo hago. ¿Por qué? Porque esas obras prueban su origen divino, ¿ya? ¿Qué palabras dice Jesús? Las del Padre. ¿Qué voluntad hace Jesús? La de su Padre. ¿Cuál es el alimento de Jesús? ¿Ya? Veíamos ayer la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, nuestro alimento, ¿no es cierto? Este alimento tan especial que Dios nos ha dejado. Bueno, esa misma lógica es la que aplica el Evangelio respecto a cómo se nutre Jesús, cuál es su alimento. Bueno, su alimento son las palabras que son del Padre y hacer la voluntad que es la del Padre. Por tanto, el envío de Jesús, ¿ya? La misión de Jesús, no es otra que revelarnos a nosotros el amor de Dios. ¿Ya? ¿Por qué es enviado Jesús? ¿Cuál es el centro de su misión? Revelarnos el amor de Dios. ¿Ya? Ese amor de Dios cuya realización está motivada en salvar al mundo. ¿Ya? Entonces, este envío, en el fondo, presupone una identidad, ¿ya? Del enviado con quien lo ha enviado. ¿Ya? Por eso podemos establecer una preexistencia de Jesús junto a Dios. Existe desde siempre junto a Dios. Es Dios, ¿ya? Dios eterno, ¿ya? ¿Quién conoce al Padre, por tanto? ¿Quién lo ha visto y oído? ¿Quién da testimonio del Padre? ¿Quién lo da a conocer? ¿Ya? ¿Quién lo ve? ¿Quién le oye? ¿Ya? A Jesús ve, oye y cree al Padre que le envió. Por eso, en el fondo, el Evangelio, ¿qué va a plantear? Si no creemos en Jesús, pero no podemos creer en el Padre tampoco, ¿ya? Si no creemos en el enviado, no tiene sentido creer en el que lo envió, po. ¿Se fijan? Es una lógica, es una lógica muy clara, po. Si Jesús es enviado por el Padre, si Jesús viene avalado por el Padre, si Jesús habla las palabras del Padre, si Jesús hace la voluntad del Padre, entonces quien está viendo, quien está oyendo a Jesús, realmente no solo lo está escuchando, viendo a Él, está escuchando y viendo al Padre que lo envió. Y esto es indisoluble. ¿Ya? Es indisoluble. No podemos finalmente manifestar, mire, yo en realidad creo en Dios, pero no creo en que éste sea su enviado, que es finalmente el resultado del juicio que hace el mundo. Al negar, el mundo no niega a Dios, niega que Jesús sea el enviado de Dios, ¿ya? Que es distinto. Pero, pero al negar al enviado de Dios, a quien está realmente negando es a Dios. Por eso esta asociación estrechísima, esencial entre Jesús, entre el Hijo y el Padre es fundamental en el Evangelio. Y la vemos en muchísimos textos, ¿ya? En muchísimos. Jesús siempre está dialogando con el Padre, dialogando con el Padre. ¿Mm? Entonces, Jesús manifiesta al Padre.
Quien lo ve a él, ve a Dios. Fíjense que en diferencia con los sinópticos, hay dos episodios que no aparecen, ¿ya? Y que también tienen un sentido cristológico. En Juan no está el relato de las tentaciones, relato que encontramos en los tres sinópticos y en algunos, en Mateo especialmente, con mucha construcción, con mucho detalle, las tres tentaciones. Es un relato importante en el mundo sinóptico. Bueno, acá no aparece. Y la razón es que para Juan, este combate de Jesús contra Satanás ya se dio ya. Jesús ya lo venció. No necesita volver, no necesita enfrentarse con él, ¿ya? Ya lo ha vencido. Y hay otro relato que tampoco aparece en Juan y que uno incluso puede decir llama como la atención, que es la transfiguración. Otro relato muy querido al- a la tradición sinóptica, ¿no es cierto? Donde está muy destacado. Que en el fondo, en la tradición sinóptica, es una especie de adelanto, ¿no es cierto?, de la glorificación de Jesús, ¿ya? Es como digo, es un adelanto de la gloria que Jesús tendrá en un futuro próximo. Acá, ¿por qué no se interesa en este relato? Porque Jesucristo ya es la manifestación visible de Dios, ya ha sido glorificado. Entonces, no necesita este anticipo de su gloria, no necesita mostrar este anticipo. Jesús ya es la manifestación visible de Dios. ¿Ya? Bueno, son, como digo, son énfasis distintos, ¿ya? Esto no hay que buscar aquí una contraposición con el enfoque de los sinópticos, son enfoques distintos, ¿ya? Los sinópticos van a ver un proceso gradual en el cual se va descubriendo esta glorificación de Jesús como la manifestación visible de Dios. Juan en el primer versículo ya lo dice. ¿Ah? En el primer versículo del Evangelio nos dice ya que el verbo, el logos, la palabra, es la manifestación visible de Dios. Vamos a ver ahora un segundo tema eh, en relación al pensamiento teológico del Evangelio, que también es bien importante porque tiene mucho que ver con nosotros, ¿no es cierto?, con nuestra vida de iglesia, que es la eclesiología que presenta este Evangelio, ¿ya? A ver, primero que nada, esta dimensión eclesiológica del pensamiento de Juan es puesta en duda por muchos estudiosos. O sea, hay mucha gente que dice, mire, en realidad Juan no se preocupó del tema eclesiológico. Su prioridad era tan cristológica que en realidad dejó de lado el tema de la eclesiología. ¿Ya? Eso, la verdad es que lo sostienen bastantes personas. ¿Ya? Y hay algunos argumentos en favor de esa posición. Por ejemplo, Juan no usa el término iglesia. ¿Ya? No es menor esto, no usa la palabra que en todo el Nuevo Testamento se usa para designar a la iglesia, ¿no es cierto? Eh, Tampoco usa algunas expresiones del vocabulario primitivo que, eh, que se utilizaron mucho también para denominar a la iglesia. ¿Ah? La iglesia como el cuerpo de Cristo, como templo, como pueblo de Dios.
Fíjense que el Vaticano II, por ejemplo, rescató estos términos, rescató para referirse en la Constitución sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, habla de la Iglesia como cuerpo de Cristo y como pueblo de Dios. Son dos expresiones que quedaron muy marcadas en el Vaticano II para hablar de la Iglesia. Bueno, Juan no las utiliza. ¿M? Así como no utiliza el término iglesia, tampoco utiliza cuerpo de Cristo y pueblo de Dios. Otra expresión bíblica que se usa para denominar a la iglesia es como esposa. Prácticamente tampoco la utiliza. Hay una sola mención por ahí que incluso no es para denominar una realidad eclesial. Más bien es una novia o una esposa. Rebaño, otra expresión muy usada en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia. Juan la utiliza una vez nomás, el buen pastor, ¿no? Que habla de ahí, de las ovejas de otro, hay ovejas que son de otro redil y que volverán a un rebaño único. Ahí hay algo eclesiológico. La palabra apóstol, que especialmente en el libro de los Hechos está muy también asociado a la eclesiología. Acá la verdad es que no le da ese sentido, ya no habla ni de la elección ni de la misión de los apóstoles, ¿ya? Tampoco aparece otro concepto que también se usa para definir a la iglesia, que es el concepto de alianza. ¿Ah? Esto es cuando se quiere entroncar la realidad de la iglesia con el Antiguo Testamento. La iglesia es, en el fondo, la continuadora de la alianza que Dios estableció con Israel. ¿Mm? Tampoco habla de lo que se llama, lo que se denomina el resto de Israel. Esto es cuando después de las grandes crisis de Israel en el Antiguo Testamento, bueno, quedaba un grupo relativamente pequeño con el cual seguir adelante, el resto de Israel. Entonces, como ven en este primer párrafo, hay una serie de conceptos que en el Nuevo Testamento se usan ampliamente para referirse a la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, si Juan prácticamente o no los usa, o los usa de manera muy secundaria, bueno, a lo mejor no era una preocupación juánica. ¿M? Esto es lo que sostienen no pocos estudiosos, ¿ya? Pero otra corriente de estudio que dice, mire, la eclesiología de Juan sí existe, pero hay que buscarla de una manera distinta, ¿ya? No hay que buscarla con las mismas claves del resto de los escritos, ¿ya? Entonces, ¿de dónde hay que partir acá? El cuarto evangelio insiste en una dimensión personal de la fe cristiana, como primer paso. Entonces aquí uno podría decir, a Juan le preocupa la fe vivida de manera individual, no le preocupa la fe vivida de manera comunitaria, ¿ya? Que eso es la iglesia finalmente, la iglesia es la vivencia de la fe de manera comunitaria, ¿ya? Pero no es así, o sea, para Juan, la dimensión personal de la fe cristiana es el punto de partida. Es decir, va a concebir la iglesia, ¿ya? La visión juánica de la iglesia, en la unión, en una comunidad que se une, que tiene como lo común entre ellos la dimensión personal de su fe, ¿ya? Eh, es decir, primero establece que la fe es un asunto personal, personal. Pero cuando nos unimos, todos los que tenemos esta dimensión personal de la fe, damos vida
a una comunidad cuyo centro, cuyo elemento común es la fe personal de cada uno de nosotros en Jesucristo. ¿Ya? Y para eso, el concepto clave es la fe, es decir, creer. ¿Ya? Fíjense que Juan utiliza el verbo creer 98 veces. Los tres sinópticos sumados lo usan 34 veces. ¿Ya? O sea, aquí tenemos una diferencia enorme, porque para Juan va a insistir una y otra vez en la fe, ¿ya? En la fe como creencia en Jesucristo, ¿ya? ¿Y cómo se expresa esta creencia? Siempre en relación a Jesús. Ir a Jesús, recibir a Jesús, tanto sus palabras, su testimonio, escuchar a Jesús, ¿ya? Perseverar en Él, en su palabra, ¿ya? Entonces, en Juan hay un interés en presentar la decisión por Jesús primero que nada como un acto individual, ¿ya? Como un acto individual, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son los verdaderos discípulos? Son los que, unidos a través de esta fe individual, ¿ya? Se genera en ellos un vínculo de fidelidad a Dios, ¿ya? Más que como un pueblo que ha sido heredero de Israel. Es decir, es la fe en Jesucristo, la fe personal, la que va a producir este criterio de unión, ¿ya? Que después nos va a convertir en una comunidad, en una iglesia. Y esto viene, no es una herencia, ¿ya? No es que la iglesia necesariamente tenga que ser la continuadora de la alianza o de las instancias del Antiguo Testamento. No, surge de esta dimensión tan personal de la fe cristiana en Jesucristo. Entonces, para Juan, no es tan importante ilustrarnos sobre la vida concreta de las comunidades, ¿ya? No descubre los aspectos más visibles de esa vida en común. ¿Qué quiere mostrar él? Que quien unifica estas comunidades, quien les da la razón de ser, quien las santifica, quien las guía en la verdad, ¿ya? Es Cristo. Y después, ¿cómo hace Cristo eso? Mediante el Espíritu. Aquí entra también el concepto del Espíritu, que será muy, muy fuerte en la eclesiología de Juan, ¿ya? Entonces, nos vamos en torno al Mesías crucificado, ¿no es cierto? ¿Quiénes vamos a ser unidos? Los verdaderos creyentes, ¿ya? Ese es el criterio, ¿ya? No es pertenecer a un pueblo, no es haber heredado algo, no es, no, es la fe en este Jesús, ¿ya? Por eso Jesús es el nuevo templo, la nueva viña, el buen pastor, es quien con su misterio pascual va a reunir a todos los hijos dispersos de Dios, ¿ya? Entonces, para Juan, la existencia de la comunidad, por lo tanto, la existencia de la iglesia, está unida, ¿no es cierto?, al misterio pascual de Jesucristo. Es en el misterio pascual de Jesucristo, ¿ya? En la fe en ese Jesucristo, ¿ya? Que se entrega por nosotros, es ahí donde se construye la iglesia. Ahora, hay un texto
lo vamos a leer. Alejandro, si me puedes ayudar, anda buscándolo. Dime cuál. Juan 19, 31, 37. Juan Este es un 10. texto eclesiológico, juánico, que realmente nos da una pista muy clara de cómo el Evangelio efectivamente concibe, ¿no es cierto?, esta eclesiología tan centrada en la creencia, en la fe en Jesucristo, en el compromiso personal con Jesucristo. ¿Lo puedes leer, por favor, Alejandro? A ver, te confirmo. Juan 19, 31 al 31, 37. 37. Ya. ¿Me escuchan bien o no? Sí. Sí. Ya. Ok. Dice, como era para Sebe, para que no quedasen los cuerpos sobre la cruz en el sábado, y el día de aquel sábado era grande, los judíos pidieron a Pilato que les quebrasen las piernas y los quitaran. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, después al segundo de los que habían sido crucificados con él. Llegados a Jesús, como lo encontraron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados atravesó su costado con una lanza y enseguida salió sangre y agua. Y el que ha visto da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Todas estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No será quebrantado un hueso suyo. Y también otra escritura que dice, verán a aquel que traspasaron. Ya. Este es un relato muy trabajado. Si se fijan, es un relato muy importante en un momento muy importante, ¿ya? Aquí cada detalle está cuidado. Estamos en la víspera de la Pascua, cuando, ¿no es cierto?, cuando Jesús es condenado y muere. En ese mismo momento se están inmolando en el templo los corderos, ¿ya? Los corderos que se utilizaban para celebrar la Pascua judía. Acuérdense, esto tiene que ver con los relatos del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, de celebración de la Pascua judía antes de la liberación de Egipto. Bueno, ahora hay una nueva Pascua. Y de esta nueva Pascua nace un pueblo nuevo, ¿ya? Nace un pueblo nuevo que ahora tiene a su disposición la fuerza salvadora de Jesús, el agua y la sangre y el mismo espíritu. Es decir, en esta escena lo que se quiere graficar es el nacimiento, ¿no es cierto?, de una realidad nueva. ¿Ya? ¿Qué realidad nueva es? Es la realidad de la iglesia. La iglesia que surge no tanto ya de una herencia del pasado, no tanto surge ahora, surge de la realidad de la muerte y glorificación de Jesús. ¿Ya? O sea, es en el momento de la muerte, ¿no es cierto?, ¿ya?, que del mismo Jesús, porque el agua y la sangre brotan de Jesús, ¿ya? De ahí surge, ¿no es cierto?, la realidad nueva de la iglesia, ¿ya? Y a continuación, ¿ya?, se nos ofrece otro texto. Lo vamos a leer también. Por favor, Alejandro, Juan 20, 19, 23. Juan 20, 19 al 23. 23. Este viene a continuación del texto de la lanzada, donde emana agua y sangre de Jesús, ¿no es cierto? Después tenemos este texto que va a leernos Alejandro ahora. Juan 20, 19, 23. Dice, aquel día, el primero de la semana, siendo ya tarde y estando cerradas las puertas donde estaban los discípulos por miedo a los judíos,
Se presentó Jesús en medio y les dijo: paz con vosotros. En diciendo esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se alegraron viendo al Señor. Jesús les dijo de nuevo: paz con vosotros. Como el Padre me ha enviado, así yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. A quienes los retuviereis, les serán retenidos. Bueno, este es un texto muy importante porque constituida la iglesia a partir de la muerte de Jesucristo, a partir de esa agua y de esa sangre que brotan de su sufrimiento, de su muerte, ¿ya? Esta iglesia que ha surgido de Jesús obtiene el Espíritu, ¿ya? Esta iglesia recién nacida obtiene el Espíritu de verdad. Entonces, ¿qué es lo que define finalmente esta comunidad? Que ha nacido de Jesucristo, que ha nacido efectivamente de Jesucristo, y que en ella se materializa la presencia y el liderazgo del Espíritu, ¿ya? Es una comunidad en la cual ha sido enviado el Espíritu, ¿ya? Y gracias a este Espíritu de verdad que ha enviado Jesús, podrá celebrar la victoria sobre el pecado que Jesús consiguió, ¿ya? Entonces, con esto se completa la misión de Jesús, ¿ya? Porque está concediéndole a la comunidad, a esta iglesia naciente, el espíritu que prometió, ¿ya? Esto es un verdadero Pentecostés, ¿se fijan? Pentecostés no forma parte del Evangelio de Juan. Pentecostés está narrado en los Hechos de los Apóstoles, de tradición sinóptica. Está escrito por Lucas. Pero uno dice, esto es lo mismo, ¿ya? Es otra manera de concebir la iglesia, ¿ya? En Pentecostés la iglesia parte, ¿no es cierto?, de los discípulos directos, parte del envío del Espíritu, ¿no es cierto?, a los apóstoles, a la Santísima Virgen, ¿no es cierto?, a quienes han estado ahí directamente con Jesús. Acá esto se amplía. Entonces, más que hablar de un grupo de seguidores, de discípulos, en el fondo el Espíritu es enviado a esta iglesia que no está personalizada, pero que sí está muy bien identificada, ¿ya? La iglesia de los que han creído en Cristo, ¿ya? La iglesia de los que han creído en Cristo, unidos, pero que han creído primero personalmente, cada uno de ellos. Y a esta iglesia, a esta comunidad de los que han creído en Cristo, ¿ya?, es enviado el Espíritu, ¿ya?, como el elemento, ¿no es cierto?, el Espíritu de la verdad, ¿no?, que va a permitir realmente proclamar y celebrar la victoria de Jesús. ¿Mm? Ahora, esta posesión del espíritu como realidad cristiana, porque en el fondo el espíritu pasa a ser lo que define, lo que realmente, su presencia y su liderazgo es lo que define la iglesia, no es una posibilidad humana, sino un don de Dios, ¿ya?, que es concedido por el resucitado, es concedido por Jesús. Por tanto, para Juan, tener al Espíritu es vivir ya salvado. ¿Mm? Ya hemos recibido la salvación, porque ya Jesús nos ha enviado el Espíritu vivificador, el Espíritu que nos da la vida y que nos da la salvación. Como ven, es un concepto eclesiológico mucho más elaborado, ¿eh?
es un concepto que hay que obtenerlo. ¿Ah? No es tan directo como el concepto que se nos da en la tradición sinóptica, que es mucho más fácil de comprender, ¿no es cierto? Una comunidad de discípulos que tienen nombres, apellidos, que han estado con Jesús, ¿ya? Y que son los iniciadores de esta iglesia que Jesús ha querido fundar. Acá el concepto es un poco más abstracto, menos personalizado, pero es muy potente. O sea, realmente uno puede identificar acá una eclesiología muy profunda. ¿Mm? Los padres de la iglesia, esto no es bíblico, es de los padres de la iglesia, siempre han identificado en este relato primero que vimos de la lanzada, eh, en, en- 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 en esta, en esta agua y sangre que brota del costado de Jesús, el nacimiento de la iglesia y especialmente de dos sacramentos muy especiales y muy importantes, el bautismo y la Eucaristía. ¿Mm? Es como que a partir de ahí brotan del costado de Jesús. Esa es una interpretación, insisto, de los padres de la iglesia. No es que el texto diga eso, pero es muy razonable esa interpretación patrística. Me está dejando avanzar. Bueno, vamos en esta parte final de la clase a ver otro tema relacionado con el pensamiento teológico de Juan y que también es muy propio de Juan, que es la mariología que encontramos en este evangelio. Es decir, cuál es la mirada sobre la Santísima Virgen que nos entrega el evangelio de Juan, que nuevamente es bastante distinta a la de los sinópticos. A ver, aquí hay que partir de algo que define la presencia de María en los evangelios. Tanto Mateo como Lucas presentan lo que se denominan los evangelios de la infancia, es decir, dan cuenta de una tradición, ponen por escrito una tradición de cómo, de los primeros años de Jesús, ¿ya? La infancia de Jesús, especialmente su nacimiento, ¿ya? Cómo se produjo. ¿Ah? El Evangelio de Mateo lo muestra más bien desde la óptica de José, de San José, con una serie de eventos que le suceden a San José. El Evangelio de Lucas lo muestra directamente como una serie de eventos que le suceden a la Virgen, a María, especialmente la Anunciación. Entonces, el protagonismo de la Virgen en esos dos evangelios es significativo porque obviamente si vamos a hablar de la infancia de Jesús, bueno, hay que hablar de su madre, ¿no es cierto? Tanto Marcos como Juan no presentan, no tenemos estos evangelios de la infancia. Juan parte prácticamente con la predicación del Bautista y el bautismo del propio Jesús, Marco. Y Juan va a partir con las bodas de Caná, su vida pública. Entonces, no hay evangelios de la infancia. Esto hay que tenerlo claro porque uno dice, ¿por qué Mateo, por qué Lucas hablan más de la Virgen? Bueno, una razón obvia es esa, ¿ya? Ahora, si bien Juan no presenta evangelio de la infancia, sí, obviamente, va a presentar a María. Vamos a ver cómo lo hace. Primero que nada, vamos a dejar constancia de dos hechos que son enigmáticos y que a veces cuesta entenderlo, ¿ya? Juan nunca llama a la Virgen por su nombre, nunca le dice, no aparece la palabra María, ¿ya? Para que se hagan una idea, los sinópticos llaman a la Virgen María 18 veces, sumados los tres evangelios. O sea, en los sinópticos sí,
se identifica a la Virgen por su nombre. La verdad es que esto, que Juan evite llamarla María, parece ser intencionado. Es obvio que Juan no ignora el nombre de María. ¿Ah? Entonces uno dice, si lo omite, hay un micrófono abierto, por favor. Si lo ignora, ya lo omite, tiene que haber alguna intención. ¿Ah? No es lo natural. Uno dice, pero ¿por qué no le dice María? Si ya los tres evangelios sinópticos, como digo, le dicen María 18 veces. ¿Por qué Juan no lo hace? No es fácil jugársela por una respuesta a esto. Yo aquí puse una de las que se usa con más frecuencia, pero finalmente es una hipótesis nomás, ¿ya? Que tendría que ver con lo que los nombres significaban en la cultura judía, ¿ya? En la mentalidad judía, el nombre no es solo lo que identifica a una persona, sino que revela la esencia de una persona, su misión, ¿ya? O sea, el nombre es una cosa muy fuerte. Entonces, más bien Juan lo que quiere, María es un nombre bastante común en la época de Jesús. De hecho, en el Evangelio hay otras Marías, María de Cleofás, María Magdalena, ¿ya? Marta y María, no es un nombre raro. Entonces, hay una hipótesis que dice, miren, Juan quiere realzar, al no decirle María, sino decirle más bien Madre de Jesús, algo propio de ella. ¿Mm? Marías hay muchas, en la historia paralela, ¿no es cierto? Hay 3, 4, 5 Marías nombradas en los evangelios, pero hay sola una Madre de Jesús, una sola Madre de Dios, que es ella. Fue ella y solo ella en todos los siglos, ¿ya? Es una hipótesis plausible, ¿ya? Una manera de decir, oye, mira, no le voy a decir María, ¿ya? Porque ese nombre no la representa en su unicidad, en lo propio de la Virgen, que es ser la madre de Jesucristo, la madre de Dios. ¿Mm? Es una posibilidad, como digo, pero es un hecho. O sea, si ustedes van, Jesús le dirá, o sea, el Evangelio se refiere a María como la madre de Dios. Y cuando Jesús le habla, no le dice tampoco María, le dice mujer, ¿ya? O sea, hay ahí un tema, un tema propio del Evangelio bueno, que es especial. Y lo otro que llama la atención también en este Evangelio son algunos diálogos, o sea, los diálogos que hay entre Jesús y su madre son relativamente distantes, ¿ya? María, vamos a ver, aparece 2 veces en el Evangelio de Juan, ¿ya? Al principio y al final. Al principio en las bodas de Caná, ¿ya? Que están en el capítulo 2, prácticamente en el inicio de su vida pública, y la crucifixión al pie de la cruz, capítulo 19, muy al final del Evangelio. Y fíjense que las frases que se usan, la verdad es que son especiales. ¿Ah? En las bodas de Caná, Jesús le dice, mujer, mujer, no madre, no María, mujer, ¿qué hay entre tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Mm? Y en la escena de la crucifixión, la frase también es, mujer, he ahí a tu hijo, o ahí tienes a tu hijo también en otras traducciones, ¿ya? Como ven, son frases enigmáticas, ¿ah? Tienen una cierta, o sea, dan idea de una cierta toma de distancia. ¿Ah? Jesús parece poner una cierta distancia entre él y su madre, ¿ya?
que si uno dice, bueno, en esta frase es como que se daba para un tono más cercano, más cordial, que es probable incluso que se haya producido y que el evangelista lo haya endurecido un poco con un sentido teológico, ¿ya? Es una posibilidad, ¿m? Que en realidad Jesús en la boda de Canaán le haya dicho, pucha mamá, no te preocupes, o yo voy a actuar, pero más adelante, no sé, ¿ah? Y que en la cruz también le puede haber dicho, mami, ahí tienes a tu hijo, ahí está tu hijo, o quien está a tu lado a partir de ahora va a ser tu hijo, no sé. Es posible intuir que esos probablemente fueron diálogos más cercanos. Pero hay una intención del Evangelio sin duda al poner estas expresiones. ¿Ah? Todos estos textos son intencionados también. ¿Ya? Explicaciones hay muchas, pero en general apuntan a, en el fondo, a universalizar la relación. ¿Ah? Al decir mujer, bueno, eh, que no se vea la relación de Jesús con su madre como algo exclusivo de ellos, ¿ya? Algo propio de ellos. ¿Ya? La Virgen sería, bueno, la madre de Jesús. Po. Entonces, con estas expresiones más universales, lo que busca el evangelista es decir, oye, si María es la madre de todos, ¿ya? No es solamente la madre de Jesús, no es solamente quien ha aportado su naturaleza humana, de quien Jesús ha tomado su naturaleza humana, ¿ya? Es la madre del Salvador y por deseo del mismo Salvador es la madre de todos, es la madre nuestra. ¿M? Entonces, por eso usar palabras como más universales, ¿ah? Que apliquen a todos. Son posibilidades. Pero hay que reconocer que estos dos hechos tienen un cierto carácter enigmático. ¿M? Ahora, uno dice, ¿cuál es la importancia que el Evangelio le concede, ¿no es cierto?, a la figura de María y a la relación de María con Jesús? Si uno, es cierto que son pocos textos, en todos los evangelios son relativamente pocos, insisto, salvo los relatos de la infancia, la presencia de María en los evangelios es relativamente breve. Ahora, aquí, si bien no hay una abundancia de textos, sí están colocados de manera muy sugestiva, ¿ya? En lugares claves. ¿Mm? Caná, José María, parece que se cortó el audio. Sí, algo pasó. Se perdió la voz de todo. Se perdió José María. No hagas nada. ¿No? Seguimos mudos. Sí, el problema es con José María. Sí, con José María. Y él dijo que se podría caer el sistema.
Volví. Es que no quise hacer el cambio, de hecho ya me... Ah, ya. Ahí volviste, ya. Pero igual seguimos mudos, ¿no? La Mónica también te la paró. ¿Quién está ahí? ¿Yo? ¿No? Este es una Oneta Escudero, Adriana, Malena Tesser, Mónica, Daniel, Dice la Mónica Araña. ella. Ahí volví. ¿Esta es Mónica? La Mónica Sí. Araña y la Ya. Mónica. Sí, ahí Ahora está. tengo la nueva internet. Te Ya, al vemos final ahora. no había querido probarla durante la clase, pero ahora ya la tengo. Esta es la nueva internet. Ah. ¿Me Estábamos ven viendo o entre no? la cruz, ahí, entre la Se ve cruz, entre perfecto. Caná y el Calvario. Se ve perfecto. Bueno, al final terminamos con la nueva internet. Entonces, como les decía, esta manera de mostrar estos dos grandes textos, muy importantes en sí mismos, piensen que en la boda de Caná, Juan muestra la primera manifestación de Jesús, ¿no es cierto? Su primer milagro, un signo muy potente, ¿ya? Y en la cruz muestra, bueno, muestra un relato de enorme profundidad, ¿no es cierto?, con su madre y el discípulo a quien él amaba. Entonces, hace mucho sentido pensar que estos dos relatos están enmarcando, como decía antes, la vida pública de Jesús, ¿ya? Desde la inauguración en Caná hasta la consumación en el Calvario. Y para Juan, la madre de Jesús, no María, por lo que veíamos antes, la madre de Jesús sería un testigo y un actor principal en esta vida misma de Jesús. ¿Mm? Ahora, si le hacemos un zoom más cercano sobre todo a las bodas de Caná, me voy a detener en una frase que es bien importante ahí, que es como el testamento de la Virgen. La Virgen habla poco, y la última vez que habla es precisamente en las bodas de Caná. Son las últimas palabras de la Virgen. A partir de ahí, la Virgen aparece, pero no habla. De hecho, en la escena de la cruz, ella está en silencio, ¿ya? Entonces hay que detenerse bien en esta intervención de la Virgen en las bodas de Caná, ¿ya? Porque aquí sí vamos a escuchar su voz, ¿ya? Esto es un texto que tiene muchas interpretaciones sobre lo que les hablaba recién, esta manera que Jesús se dirige a ella un poquito dura, o, pero finalmente Jesús le habla de la hora, mujer, no ha llegado mi hora, posiblemente la Virgen a lo mejor no entiende qué puede hacer esa hora, ya son palabras bastante enigmáticas de Jesús, ¿ya? Pero sí lo que es importante es algo que también está en el relato de la Anunciación, y es que María tiene claro que hay que hacer la voluntad del Hijo. María acepta la voluntad del Hijo, ¿ya? Y se pone a su disposición, ¿ya? María lo que dice, miren, está hablando de la hora, ya a lo mejor no tengo claro a qué se refiere, pero hagan lo que Él les diga. ¿Ya? Juan 2:5 dentro del relato, ¿ya? Posiblemente María no sabe lo que Jesús va a hacer, pero sabe que ella le reportó un problema serio en ese momento, y lo que toca es ponerse a su disposición, ¿ya?
pónganse a su disposición. Entonces, esta es una escena, yo creo, muy clara de la mariología de Juan, ¿ya? ¿Quién es finalmente María? ¿Quién es la Madre de Dios? Bueno, la misma de la Anunciación, ¿ya? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿ya? ¿Qué claridad tenía María? Bueno, intuía algo, pero tenía más preguntas que respuestas. ¿Pero qué tenía claro? Que si Dios le pedía algo, ahí estaba ella, ¿ya? Entonces, acá está esa misma idea. María no sabe lo que Jesús va a hacer para resolver este problema. No le dijo, mira mamá, tranquila, yo me voy a preocupar de que haya vino. No, mujer, no ha llegado mi hora. ¿Ah? ¿Qué tenemos que ver nosotros con este tema, con este problema? No ha llegado mi hora. ¿Y cuál es la respuesta de María a eso? Oye, hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Como ven, es un verdadero testamento de la Virgen, ¿ya? Y una invitación. ¿Ah? Hagan lo que Él les diga. ¿Mm? Hagan lo que Él les diga. Es una profesión de fe. ¿Mm? Esto también remite a la profesión de fe que hace el pueblo de Israel en el Sinaí, Éxodo 24:3, ¿ya? Cuando el pueblo dice, vamos a cumplir la parte de la alianza que Dios nos está pidiendo. Después la cumplirán más o menos nomás. Pero en ese momento dicen, sí, nosotros vamos a cumplir nuestra parte de la alianza. Bueno, María lo que nos está pidiendo a todos respecto a Jesús es esa misma actitud. Nosotros vamos a cumplir. ¿Y qué es cumplir ahora? Aceptar la palabra de Jesús, aceptar la voluntad de Dios, ¿ya? Por eso la frase que lo enmarca es, hagan lo que Él les diga. Válida hasta el día de hoy. ¿De qué se trata al final el seguimiento cristiano, el discipulado cristiano? En hacer lo que Jesús nos dice. Ave María Purísima, Sin pecado sin concebida. pecado concebida. La internet que tengo es buena, así que voy a poder hacer otras clases desde el campo. Bien por ti. Muy bien. Que descanse.